Félix, quería empezar por lo siguiente. Tú representas un movimiento no violento y en pro de la democracia. Pero te pregunto, ¿se puede ser fuerte contra una autocracia a través de la no violencia? ¿Sabes? La gente se confunde y podría pensar que no es así. ¿Cómo lo explicarías? En primer lugar, es un gusto conversar con vos. Definitivamente que la no violencia funciona. Las estadísticas claramente confirman de que la probabilidad de poder no solamente votar por vías no violentas a un régimen autocrático funcionan, porque naturalmente esos datos son bastante controversiales, pero sí podemos decir que funcionan. Pero el establecimiento de la democracia tiene mayor probabilidad de sostenerse en el tiempo cuando el cambio ha sido no violento que el establecimiento de un proceso de transición política que fue por la vía violenta. En otras palabras, la no violencia es no solamente una decisión que yo a veces la defino como personal, casi como espiritual, sino porque estratégica y políticamente hablando es la única forma de construir instituciones sostenibles en el largo plazo. Dicho lo anterior, lo que sí debo señalar, y es una de las cosas que estaremos hablando aquí en Lituania, es que la no violencia debe ser replanteada como estrategia política, porque no era lo mismo Gandhi, que se enfrentaba al Imperio Británico, o los cambios que quiso hacer Martin Luther King frente al régimen político norteamericano, que aún con todos sus problemas, pues estaba basado en el Estado de Derecho, que usar la no violencia frente al castrismo, frente a Maduro, frente a Ortega. Entonces no podemos plantear la no violencia como una estrategia de poner la otra mejilla sin tener en consideración otros elementos de presión política, diplomática en el marco del derecho internacional que incluyen todas las herramientas de la diplomacia con suma contundencia. Yo creo que es ahí donde está la malinterpretación, es decir, la lógica gandiana frente a un troglodita como Maduro o como Ortega, pues naturalmente si la queremos traspolar de forma mecánica, pues tendría poco éxito. La situación en Venezuela ahora es que efectivamente nuestro pueblo decidió votar para elegir a su nueva líder de la oposición, es decir, eligió la vía democrática de la elección, pero eligió una candidata de fuerza, es decir, eligió una candidata que siempre ha sido absolutamente frontal, sin cortapisas, sin dar vueltas, es decir, identifica desde el punto de vista de la naturaleza del régimen a Maduro por lo que es, pero al mismo tiempo quiere voto. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Queremos fuerza, pero queremos voto. Bueno, tres elementos fundamentales en esto. El primero, y no lo puedo dejar de decir, es mi cariño personal a María Corina, con quien tenemos una amistad de hace muchísimos años, desde los años del movimiento Súmate, que era el movimiento hermano de nuestro movimiento por Nicaragua en Nicaragua, y fue una gran referencia ella y su equipo ya desde aquellos años. Así que un saludo a la valiente María Corina y a todo su equipo. Y al pueblo venezolano, que a pesar de todo lo que ha pasado se continúa movilizando. Ese es mi primer punto. Lo segundo es que los demócratas no podemos renunciar al voto. Eso es una cosa que es difícil explicar. Es decir, los regímenes quieren corromper absolutamente toda institución electoral, de forma tal de que los demócratas de forma espontánea se autodesmovilicen, es decir, que dejemos de votar. Naturalmente tampoco se trata de ser funcional, no se trata al régimen, no se trata de ser partícipe de circos electorales, pero desde el punto de vista de principios políticos no podemos renunciar a nuestro reclamo a ese derecho universal que es el voto. Y en tercer lugar, volviendo al tema de la no violencia no es para cobardes. La no violencia implica una actitud frontal contra el régimen. Es una renuncia al uso ilegítimo de la fuerza. Es una renuncia a mecanismos de uso de la violencia como mecanismo fundamental de ejercer el poder. Es una renuncia al atropello físico de la dignidad de la persona humana, usando el daño material, el daño físico, usando la ilegitimidad, pero no es cobardía. La no violencia incluso implica la movilización a costa de la vida propia, a costa incluso de poder ser sometido a la cárcel. Implica incluso que nuestras familias sufran enormemente. Es mucho más fácil. Me atrevo a decirlo como alguien que trabajó durante 10 años a cargo del programa de desarme en mi país. Es mucho más fácil enfrentarse, digamos, directamente a un régimen violento con la violencia en el sentido de espada contra espada, ojo contra ojo, diente por diente, con un fusil en la mano,
pero no se pueden lograr cambios de largo plazo si no apostamos por la construcción del Estado de Derecho, de la democracia y sobre todo hacerlo a través de mecanismos de legitimidad democrática. Tú has tenido una experiencia bien dura, sobreviviste a 2 intentos de asesinato, luego te hospitalizaron, saliste, regresaste al país, fuiste encerrado en casa por cárcel y luego arrestado de verdad, pues digamos, formalmente en el año 2021 y sales, bueno, a los Estados Unidos, así como tantos, después de querer ser presidente, después de querer tú encarnar pues quizás un cambio para el país. ¿Qué fue lo más duro de ese tiempo? Es decir, ¿cómo te mantienes en el objetivo, con el objetivo en el horizonte, a pesar de todo esto? Porque hubiera sido más fácil renunciar y decir, ya no puedo más, ya no más, ya yo viví todo lo que cualquiera hubiera podido soportar. ¿Por qué sigues de pie? Bueno, en primer lugar porque es un compromiso moral con la gente que se ha sumado al movimiento de cambio, al movimiento autoconvocado. En segundo lugar porque la única forma de enfrentar estos regímenes es demostrarles que no tenemos miedo y que a pesar del daño físico y personal, yo no creo en el martirio, pero a pesar del daño físico y personal, esto no se trata de un individuo, no se trata del sufrimiento de una persona, se trata del cambio de toda una nación. También debo decir que en Nicaragua hay gente que ha sufrido muchísimo más que yo. He visto a las madres que perdieron a sus hijos, a las personas inocentes que perdieron a sus padres y a sus madres. ¿Cómo no sentirte inspirado por esos actos de valentía? Pero me preguntabas lo más duro fue haberme despedido de mi hija cuando regresé a Nicaragua, a pesar de que tenía una orden de captura, y verla prácticamente 4 años después. Sí debo decirte que no se debe idealizar ese tipo de martirio, y ojalá podamos participar en un futuro cercano en los cambios democráticos, los cambios políticos que no sean a costa del dolor de la familia, porque lo más duro de todo esto es el precio que pagan las esposas, las madres, las hijas, los hijos de no ver a sus padres. Y para mí esa es una herida que la estoy sanando. Alejandra es una niña muy madura, mi esposa Berta ha sido una heroína en esta lucha, mi madre igual, pero sí debo decirlo y debo aceptarlo con humildad, que las heridas que implica la separación familiar, como la que viven hoy 700,000 nicaragüenses en el exilio, como la que viven millones de venezolanos alrededor del mundo, sí, son heridas que cuesta mucho sanar. Te escuché o te leí en una entrevista decir que hay cosas que todavía no estás listo para contar de lo que te pasó en la cárcel. ¿Qué es lo que no se debe decir a un preso político? ¿Qué es lo que no se le debe preguntar? Yo entiendo que quizás lo más doloroso cuando ya estás ahí en el calabozo es que te olviden, ¿no? Un venezolano expreso político decía que cuando venía una noticia más importante que nosotros era como si te borraran el rostro. Pero ¿qué es lo que no se le debe preguntar? ¿Qué sugieres? ¿Qué no preguntar? ¿Qué no decir? ¿Y cómo mantener una relación como para comprender lo que vive un preso político? Pero yo creo que hay que ser muy respetuoso de la experiencia individual de cada preso político. El encarcelamiento arbitrario con fines políticos es una epidemia mundial, es un arma política de las dictaduras. Por esa razón yo lancé desde Ginebra, durante la cumbre de Ginebra, esta iniciativa de fin de la detención arbitraria, End Arbitrary Detention, como una iniciativa internacional en la que estamos colaborando con varias organizaciones. Y a propósito de tu pregunta, ¿qué no preguntar? Pues yo creo que ser respetuoso de los traumas, de las heridas abiertas, de muchas situaciones que se dan al interno de ese tormento que puede cambiar de país a país, pero son los mismos patrones porque los dictadores se intercambian incluso aprendizajes sobre métodos de tratos inhumanos. Pero cuando digo que no estoy preparado para hablar es porque no quiero que mi historia personal se convierta en la historia. Okay. Yo he cuidado mucho de que mi sufrimiento, mi dolor, mis heridas abiertas no sean la historia. Yo recorro el mundo por las plataformas en las que participo con el propósito de hacer esto la historia de Nicaragua.